Hola, mis estimados estudiantes de quinto semestre. Vamos a continuar con el estudio de los límites. Y bueno, pues vamos a ver otro tipo de límites, otro procedimiento para calcularlos, sobre todo cuando trabajamos con funciones, pues donde aparecen radicales, ¿no? Es decir, cuando aparecen raíces. Entonces vamos a ver un proceso que se llama racionalización. Al igual que la factorización, es un proceso que nos ayuda a modificar una expresión algebraica, transformándola a otra semejante, pero que nos ayuda a realizar operaciones. Como ya hemos visto antes, por ejemplo, si yo les pido que me determinen el límite cuando x tiende a 3 de la raíz de x menos la raíz de 3 sobre x menos 3. Si nosotros sustituimos este 3 en este límite, pues vamos a obtener la raíz de 3 menos la raíz de 3 sobre 3 menos 3. Esto de arriba pues nos va a dar 0 y lo de abajo nos va a dar 0, lo cual pues es un límite del tipo indeterminado. Por lo tanto, pues tenemos que realizar alguna especie de procedimiento para poder manipular esta expresión y obtener una expresión donde al sustituir el valor de x en ella, pues sí se puede obtener un valor de límite. Vamos a ver entonces, aquí observen que las raíces se encuentran en el numerador. Claramente esta es una fracción, lo que se encuentra arriba se llama numerador, lo que se encuentra en la parte de abajo de la rayita pues se llama denominador, eso ya lo sabemos. ¿Por qué es importante para la racionalización conocer dónde se encuentra ubicada la raíz? Bueno, pues dependiendo del lugar donde esté. Por ejemplo, ahorita las raíces se encuentran en la parte del numerador. Entonces, vamos a hacer un proceso que se llama racionalizar el numerador. Esto significa hacer una operación, multiplicar por una expresión al numerador hasta desaparecer la raíz. Eso significa racionalizar el numerador. Multiplicar el numerador hasta desaparecer la raíz. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Voy a volver a escribir aquí la expresión, límite, cuando x tiende a 3, de la raíz de x menos la raíz de 3 sobre x menos 3. Bueno, pues claramente esto es el límite cuando x tiende a 3 de la raíz de x menos la raíz de 3 sobre x menos 3. Ustedes no me dejarán mentir. Sin embargo, esta expresión, como es idéntica a aquella, vamos a seguirla manteniendo así, pero con unos ligeros cambios. Como necesito desaparecer las raíces del numerador, voy a multiplicar por esta expresión tanto arriba como abajo. Bueno, para empezar, ¿por qué esta expresión, que ahora se ve más complicada, es idéntica a la anterior? Porque finalmente, recuerden una de las propiedades que ya les he venido repitiendo desde que nos conocimos, que al dividir un número sobre sí mismo, esto siempre te da 1. En particular, si tú tienes esta expresión, no importa cuánto valga x, finalmente es un número, y entonces al sacarle su raíz y sumarlo con la raíz de 3, pues es exactamente lo mismo que si le sacas la raíz a este mismo número y lo sumas con 3. Entonces, esto es idéntico. Básicamente, esta división pues vale 1. Y nosotros las multiplicaciones por 1 pues siempre nos dan lo mismo. 5 por 1, 5. 3 por 1, 3. Entonces, básicamente, este es escribir un 1, pero de una manera, pues muy imaginativa, digamos, ¿no? Una manera muy conveniente de escribir ese 1. Entonces, al multiplicar esa expresión por este 1, pues deja la misma expresión de acá. Entonces, ahora,
¿cómo sé? Ustedes me pueden preguntar allá en casa, ¿cómo sé por qué expresión tengo que multiplicar? O sea, ¿de dónde la saca o cómo la puedo yo construir? Bueno, ya les dije que vamos a racionalizar el numerador. Entonces, ustedes tienen que escribir prácticamente la misma expresión del numerador acá, pero con signo contrario. Simplemente eso es. Entonces, ¿por qué razón? Porque vamos a aplicar esta propiedad. Cuando tú multiplicas binomios que son casi idénticos, pero tienen signos contrarios, a esto se le conoce como una diferencia de cuadrados. Entonces, aquí vamos a multiplicar, acuérdense que esta ya se convierte en una multiplicación de fracciones. Aquí vamos a multiplicar esto por esto, porque es una multiplicación de fracciones. Fíjense todo el conocimiento que tienen ustedes que tener ya ahorita. Finalmente, la multiplicación de fracciones es numerador por numerador sobre denominador por denominador. Entonces, multiplicamos esto por esto, lo voy a escribir acá abajo. Límite cuando x tiende a 3, aquí voy a poner una raya grande, donde voy a multiplicar estos dos. Y bueno, vamos a multiplicarlo, pero aplicando esta propiedad. Esto significa que a esta raíz de x la voy a elevar al cuadrado. Voy a dejar el signo menos y voy a elevar al cuadrado la raíz de 3 también. Ahí está. Entonces, ya que lo hicimos así, abajo también tenemos que multiplicar, lógicamente. Pero pues esa expresión nada más lo dejo así, escrito como una multiplicación entre paréntesis, pero no la voy a hacer. ¿Ok? Bueno, ¿en qué me beneficia a mí escribir ahora esta multiplicación como esto? Acuérdense que aquí estos dos aparecen como si fueran, a ver, lo voy a poner de rojo. Estos al multiplicarse están representando estos dos binomios. Ya el resultado es elevar cada elemento, tanto la raíz de x como la raíz de 3 al cuadrado. ¿En qué es conveniente? Bueno, pues miren lo que pasa. Límite cuando x tiende a 3, en el numerador, esta raíz con este cuadrado se cancelan. Siempre eso pasa cuando tú tengas una raíz con un cuadrado, esto se va a cancelar y queda solo la x menos, y la raíz también con este cuadrado se cancela, queda x menos 3, y abajo también nos queda x menos 3 por la raíz de x más la raíz de 3. Y de nuevo otra vez aplicamos esta propiedad que ya les enseñé, que si el numerador con el denominador son idénticos, pues hay que simplificar. Entonces, aquí son idénticos, esto se hace un 1, y entonces nunca de los nunca vayan a decir que desapareció, como aquí ya taché el numerador, van a decir, pues nada más me queda esto y ya escriben eso. No, eso es un error. Esta división da 1, el numerador no se queda vacío, sino ahí sigue el 1, y abajo vamos a escribir raíz de x más la raíz de 3. Sustituimos x por el valor de 3 y nos queda 1 sobre la raíz de 3 más la raíz de 3. Y esto es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de 3. Ahí está. Entonces, ¿por qué 2 veces? Porque se repite 2 veces la raíz. Entonces, ahí tenemos calculada la raíz, racionalizando el numerador. En resumen, lo que les quise compartir ahorita es cómo nosotros podemos desaparecer la raíz cuadrada aplicando tanto el producto de binomios conjugados, que representa una diferencia de cuadrados, y las operaciones con fracciones. Vamos a ver un ejemplo más y les voy a dejar algunos ejercicios. Pongan mucha atención. Límite cuando x tiende a 3, pero ahora voy a escribir x menos 3 arriba y raíz de x menos la raíz de 3 en el denominador. Ustedes dirán, profa, esta es muy similar a la que acaba de hacer acá. Sí, así es muy similar. La diferencia es de que acá, pues teníamos las raíces en la parte del numerador y aquí las raíces están en el denominador. Entonces, de igual manera, si ustedes sustituyeran aquí el valor de 3, les va a quedar de esta forma. Y esto les va a quedar 0 sobre 0. Entonces, es un límite del tipo indeterminado. Pero la relevancia de este ejemplo es que aquí vamos a racionalizar, ya no el numerador, sino el denominador.
Y entonces nos queda límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre la raíz de x menos la raíz de 3, que es igual al límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre la raíz de x menos la raíz de 3, que vamos a multiplicar por un 1, pero este 1 me voy a basar en la parte que tiene raíces, lo escribo casi igual, excepto que voy a utilizar el signo contrario. Y lo mismo se repite, esto que está aquí abajo se repite también arriba para que se haga un 1 idéntico. Y entonces aplicamos las operaciones con fracciones. Vamos a hacer la multiplicación, esto por esto. Entonces nos queda límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 por la raíz de x más la raíz de 3 sobre, y esto por esto aplicamos la regla esta de los binomios conjugados, raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado menos este por este, pues raíz de x de 3 al cuadrado. Desaparecemos las raíces porque con el cuadrado se cancela y nos queda límite cuando x tiende a 3 y en el numerador nos queda x menos 3 por raíz de x más la raíz de 3 sobre x menos 3. Esto se simplifica y nos queda como límite cuando x tiende a 3 de la raíz de x más la raíz de 3. Sustituimos x por el valor del 3, ahora sí, raíz de 3 más la raíz de 3 y entonces nos queda 2 veces la raíz de 3. Ese sería el resultado. Entonces, ahí está otro límite. Y bueno, aquí tenemos muchos, les puse varios ejemplos muy similares a los que acabamos de ver. Este no tanto. Sin embargo, los voy a escribir acá, a transcribir, porque bueno, no se aprecia muy bien en la imagen, ¿no? Entonces, esto es raíz de 2 más x menos raíz de 2, mientras les hago un comercial. Por ahí, en el Classroom hay dos materiales que se llaman límites. Ustedes pueden entrar al Classroom y descargar esos dos libros donde dice material, se los compartí ahí entrando a Classroom. Ahí hay más ejercicios de este tema. Ustedes pueden practicar y bueno, pues si ustedes tienen alguna duda, pues me pueden contactar. Y bueno, ahora que tengamos clases, pues si quieren les ayudo a hacer alguno de estos donde ustedes tengan dudas. Todos estos quedan de tarea. Bueno, participación. Vamos a dejar de participación el 12, nada más. Y vamos a dejar el 9 de participación. Solamente estos dos. Los demás es solamente si ustedes quieren hacerlo. Ahí está el límite cuando x tiende a 2. Raíz de x menos la raíz de 2 sobre x menos 2. Entonces, esos dos quedan de participación, el 9 y el 12. Los demás es si ustedes los quieren hacer. Y bueno, vamos a entrar con otro tema también para aprovechar la semana. Y este tema se llama límites al infinito. Y bueno, tenemos esta expresión infinito sobre infinito. Bueno, pues resulta ser que cuando nosotros veamos una expresión límite, cuando x tiende a infinito, este símbolo pues no representa un número, representa un valor que crece muchísimo. Así también cuando ustedes vean límite cuando x tiende a menos infinito, esto representa un número muy pequeñito que se va haciendo cada vez más negativo, pero es muy, muy pequeñito. Entonces, seguramente en algún momento de sus vidas, pues van a encontrar a lo mejor que necesitan evaluar una expresión de este estilo. Y bueno, pues si es así, pues tienen que saber interpretar qué significa esto. Les pongo este límite de esta expresión x cuadrada sobre x más 1. Y ahora imagínense que x es un valor muy, muy grande, un número enorme, ¿no? Entonces, al sustituir este valor enorme y elevarlo al cuadrado, pues se hace un número mucho más grande. Entonces, esto es enorme, ¿no? Sin embargo, este número muy, muy grande, al ser dividido sobre este valor que es un poco más pequeño, pues no le hace gran cosa. Al final de cuentas, el infinito dividido entre una constante nos va a dar infinito. Aquí es cuando entra un poco de conocimiento sobre la álgebra infinitesimal.
El álgebra infinitesimal es como ese conocimiento sobre cómo se comportan las cantidades grandes con respecto a las cantidades pequeñas. Aquí es lógico que si tienes una cantidad grandísima y la elevas al cuadrado, al ser dividida entre algo más pequeño, pues va a seguir siendo algo muy grande. Entonces, esta álgebra sí se la tiene que aprender. Infinito sobre una constante siempre da infinito. Pero si tú tienes una constante, digamos un pastel, y lo divides entre toda la población mundial, pues lógicamente esto se va a hacer cero. O sea, la pequeña partecita que te toca a ti de pastel va a ser mínima, casi invisible, porque somos muchísimas personas en el mundo, entonces esta cantidad dividida entre infinitos siempre da cero. ¿Ok? Bueno, y entonces estas dos propiedades hay que saberlas para comprender cómo se comportan estos límites. Finalmente, nosotros lo que queremos estudiar es cómo se comporta toda esta expresión cuando x tiende a infinito. Imagínense, aquí voy a abrir GeoGebra. Imagínense que esto habla del comportamiento de una especie de ser vivo que ya han encontrado los ciudadanos, los científicos, que se comporta de esa manera. La cantidad de individuos que tiene es de esa manera. Vamos a crear un problema a partir de esta ecuación. Vamos a ver ahora. Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada más 1 sobre x. Imagínense, no, x cuadrada sobre x más 1. Imagínense que ustedes dicen, esta función es la población del mundo. Es la cantidad de personas que hay en el mundo a cierto tiempo, ¿no? Entonces, hablemos del año 200 después de Cristo. Entonces, si esto habla de millones de personas, si x valiera 200, entonces se sustituye, quedaría 200 al cuadrado sobre 200 más 1. Entonces, 200 al cuadrado, al hacer la operación, pues, déjenme aquí abrir mi calculadora. 200 al cuadrado, ¿sale? Son 40,000. Y esta cantidad, 40,000, sería dividida entre 201. Entonces, vamos a hacerlo. Entre 201 y esto nos da 199 millones o miles de personas en el mundo, ¿no? Entonces, o millones de personas en el mundo. Pero conforme van avanzando los años, imagínense que esto nos dice cuántas personas hay en el planeta. Imagínense que de esa especie nada más había 199 individuos en el año 200. Pero conforme fue creciendo el número de años, pues esta cantidad de individuos va a crecer, obviamente. Entonces, nosotros lo que queremos estudiar con estos límites, voy a escribir aquí en GeoGebra la ecuación para que la vean. La función es x al cuadrado sobre x más 1. Ahí está. Entonces, nosotros con estos límites lo que queremos ver es el comportamiento de la función conforme el valor de x. Acuérdense que estos son los valores de x, se hacen cada vez más grandes. Es decir, conforme esto va creciendo, el x se va haciendo más grande. Miren que aquí los valores van aumentando de x, 60, 80, 90. Vemos que el valor de la función también, ¿cómo se va haciendo? Va creciendo bastante también, ¿sale? Va hacia arriba. Entonces, esto nos da una pista de cómo es el comportamiento de la función. Eso es lo que eso es lo que estudian los límites al infinito. El comportamiento de la función, el comportamiento de la función conforme x crece. Se quiere ver hacia dónde tiende esta población. Entonces, esto nos dice a nosotros que esta población pues no se va a extinguir, que ahí va a seguir, que va a prosperar, que el número de individuos va a ir aumentando conforme aumente la población. Eso es lo que nos dice. Es decir, aquí la población crece con el tiempo. Sin embargo, hay otras poblaciones que no tienen el mismo comportamiento. Imagínense que yo les pongo que también vamos a estudiar cuando los años pasan, pero ahora de esta población. Así. Y aunque parezca igual al anterior, no es igual, porque acá lo que está en la parte del denominador lo pasé al numerador y lo de que estaba en el numerador lo pasé al denominador. Bueno, así.
Entonces, ahora fíjense en esta población. Vamos a, no es exactamente igual, era parecida. Vamos a dejarla así. Fíjense cómo es el comportamiento de esta función. Voy a ponerla aquí también en GeoGebra. Va a ser x sobre, x sobre x cuadrada más 1. Ahí está. Entonces, esta función, a diferencia de la anterior, miren cómo es su gráfico. Y ahora vamos a estudiar su comportamiento conforme x crece. Conforme x crece, miren cómo va la función. Va haciéndose también, estaba acá arriba y va bajando. De hecho, se va a ir haciendo casi 0. Y sí, tiene razón esto. Aquí la población va a desaparecer. Se va a extinguir con el paso del tiempo. ¿Y esto en qué tiene razón? Bueno, pues si nosotros pensamos, lógicamente, aquí si sustituimos x por el infinito y pensamos que acá está el infinito al cuadrado más 1, donde infinito no representa una cantidad, infinito, que quede claro, no es un número, es una especie de representación de un número muy grande, pero no sabemos cuál es. Entonces, no es del todo correcto que se haga esto, pero lo vamos a dejar por mientras, nada más para ilustrar. Entonces, se está dividiendo una cantidad más pequeña sobre una cantidad enorme. Es decir, estamos aplicando aquí esta álgebra. Estamos aplicando la constante sobre infinito. Entonces, claramente eso se va a ir a 0. Por eso aquí la población, en este caso, se extingue. Pero tenemos otro caso, otro límite, también cuando x tiende a infinito. Por decirlo así, si yo les pongo 2x cuadrada más 1 sobre 5x cuadrada más x y estudiamos cómo se comporta esta población, bueno, voy a ponerla acá arriba, aquí voy a ponerle 15. Y vemos cómo se comporta esta población, vamos a graficar la expresión, voy a borrar esto. Voy a poner 15x al cuadrado sobre a ver, déjenme ver cómo es la función. 5x cuadrada más x. Bueno, aquí me faltó. Sobre 5x cuadrada más x. Ahí está. Entonces, vamos a ver cómo se comporta esta función cuando x crece. Acuérdense que aquí estamos analizando cuando el x se hace muy, muy grande. Y fíjense cómo se va haciendo la función. Se va como estabilizando, como que hacía cosas raras, pero de repente se empieza a estabilizar. Y fíjense aquí cerca de qué número va. Voy a tratar de más o menos hacer una línea invisible sobre el 3 y fíjense cómo se va comportando la función. Es decir, cada vez la función se acerca, conforme crece más, la función se va acercando más al 3. Entonces, en el infinito, pues se puede decir que la función converge o se acerca al 3. Si esto nos hablara de la población mundial, pues nos diría que en esta población, cuando pase el tiempo, se va a estabilizar, ya no va a crecer ni va a disminuir, se va a mantener siempre en el 3 o 3 millones de personas o 3 millones de individuos o yo no sé en qué cantidades estén hablando. Estos límites son muy importantes porque nos ayudan precisamente a ver cómo es el comportamiento de una especie en el futuro, nos ayudan también a ver cómo se comporta un medicamento con el paso del tiempo, ver hasta dónde se extingue su vida útil, digamos, y por esa razón es posible determinar, o los doctores es posible que determinen cada cuánto tiempo te tienes que tomar una pastilla, porque observan que cuando pasa el tiempo, por ejemplo, aquí puede ser un medicamento, y conforme pasa el tiempo, pues el medicamento en la sangre se va diluyendo y ya no va a existir. Entonces quieren ver hasta qué punto llegan a 0 y ahí volver a poner otra dosis para que otra vez haga el efecto del medicamento. Entonces hay que estudiar este tipo de límites. Entonces, si ustedes son observadores, se dieron cuenta que les puse 3 ejemplos. Uno donde salía infinito, otro donde salía 0 y otro donde nos salía una constante. Entonces, tenemos 3 posibles resultados para estos límites.
Y hay un teorema que nos dice lo siguiente. Si tenemos una función h de x representada por f de x sobre g de x, entonces dice ese teorema, el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre g de x tiene tres posibles soluciones. Inciso A. Estas soluciones dependen del exponente de los polinomios. Aquí hay algo muy importante que quizás hace falta anotar entre paréntesis. F y G son polinomios. Ya les había enseñado en la clase anterior algunas especies de polinomios lineales, cuadráticos, constantes. Son polinomios y M va a representar el grado del polinomio f y n va a representar el grado del polinomio g. Entonces, tenemos esos dos grados y entonces resulta ser, inciso A, este límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre g de x es igual a infinito si el grado m es más grande que el grado n. Es decir, si el grado del polinomio del numerador es más grande que el denominador, entonces eso se va a infinito. Otro resultado posible que tenemos es que este límite nos dé 0. Esto pasa siempre y cuando el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Aquí este símbolo es mayor que. En este caso, este m es más grande que este n. Y acá al revés, este m es menor que este n. Entonces, este símbolo es menor que. Para los que no lo sepan. Y inciso C, el límite x tiende a infinito de f de x sobre g de x es igual a m sobre a a la n, donde a a la m y a a la n son los coeficientes principales. Aquí lo voy a anotar. Son los coeficientes principales de f de x y g de x respectivamente. Bueno, entonces, así nos quedaría. Y bueno, este límite entonces, ¿qué nos dice? Acá voy a poner el ejemplo al ladito para que lo tengas ahí en tus apuntes. Entonces, este límite es como el que les puse en un inicio, límite cuando x tiende a infinito de x cuadrada sobre x más 1. Claramente esto se va a infinito porque el de arriba es más grande que el de abajo. Aquí tengo otro límite, límite cuando x tiende a infinito de x sobre x cuadrada más 1. Y claramente aquí esto se va a 0 porque el grado es más grande que el de arriba. Este 2 es más grande que este 1 y acá este 2 es más grande que este 1. Y por último, este límite cuando x tiende a infinito de 15x cuadrada sobre 5x cuadrada más 1, pues claramente nos da 3, porque aquí vean que, aquí ¿qué pasa? Aquí el grado n es igual al grado m, o sea, ambos tienen el mismo grado. Acuérdense que el grado es el exponente mayor en los polinomios, aquí es 2 y acá abajo es 2. Es el mismo grado, entonces se toman los coeficientes, nada más, el de arriba 15 y el 5, de las variables con mayor exponente y esto nos da 3. Entonces, con base en este teorema, ustedes piénsenlo, van a resolver algunos ejercicios por aquí que les traía. Bueno, ahorita se los pongo. Sobre límites cuando x tiende a infinito. Déjenme nada más borro aquí. Entonces, aquí les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes practiquen ahí en casita y determinen hacia dónde se van
tienen que checar el grado. No sé si se vea muy bien porque es una copia. Aquí es 2, aquí es 2 el grado, aquí es 3, aquí también es 3 el grado, aquí es 2, 2 y 3 y acá es 5. Entonces, ahí está. Lo voy a volver a copiar acá porque luego dicen, maestra, es que no se ve. Entonces, ahí está. Mientras ustedes vayan comparando cómo son los grados del numerador con el denominador, para ir viendo cómo es el comportamiento de esta función. Miren, en este límite usan la variable t, entonces toda la función tiene que estar definida en términos de la variable t, ya no se usa x. Que no pasa nada, ¿no? Ustedes pueden escribir x en lugar de t si gustan, pero tengan cuidado, aquí es la variable t en lugar de x. Y acá sería el límite cuando x tiende a infinito de 7 menos 3x cuadrada sobre 5x más 9x cuadrada. Y acá límite cuando x tiende a infinito de 8x cúbica menos 3x cuadrada más 1. En clase les voy a enseñar otra manera de hacer esto con un procedimiento diferente al teorema. De mientras practiquen este teorema. Y ya más o menos ya tienen idea de qué se trata de qué se tratan estos límites. Bueno, pues me da mucho gusto haber estado con ustedes. Dudas, espero que vean el video y nos vemos la próxima clase.